Bienvenidos a Píntame la Carita, soy Daukelonce y el día de hoy tengo a un animador desde Colombia. Participa como lead animator en Rick and Morty, en Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás, ganador de Bienal Internacional en Afiche en Bogotá 2005, premio Lápiz de Acero, profesor, director de la serie Las Crónicas Elefantiles, diplomado en animación en Vancouver, recientemente estuvo en Chile Monos. Con ustedes el gran Miguel Otalora. Hola amigos de Píntame la Carita, hola Broukel, ¿cómo andan? Y usted, Miguel, gracias por estar acá en el programa. No, pues muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó la intro? ¿Faltó algo? No, yo creo que ahí está bien. En realidad no, fui supervisor de animación de Rick and Morty. Fui lead era lead de Jake, pero en Rick and Morty era supervisor. Ah, ya. Si lo quieres poner así, pues para que te dé más. Claro, sí. Ahí lo vamos arreglando. Yo no tengo problema, pero siento que te puede dar más. No. Te puede dar más punch. Dale, no, perfecto. Oye, Miguel, nuevamente agradecido por estar acá. Ya sé que, como mencioné en la intro, estuviste hace poco en Chile Monos. Y justamente Daniel, Síndrome de Burnout, me mencionó a ti. Bueno, y te habló también del programa, así que aquí lo tenemos. Gracias. Sí, pues no, gracias a Síndrome por contactarnos. Y justo que estuve ahí, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Síndrome, porque bueno, él hizo el afiche del festival. Muy bueno. Sí, ya llevo 2 años seguidos yendo a Chile Monos. Ah, ya. ¿Cómo llegó el contacto? Que vi que Chile Monos te había likeado antes. Bueno, mira que en el 2000, ¿qué sería esto? En el 2019... El 2019, sí, 2019 me invitaron porque justamente, bueno, tenía la segunda temporada de mi serie. Yo tengo una serie documental infantil en Colombia y estuvo en Chile Monos, entonces me habían invitado por eso y bueno, también porque había trabajado, en ese tiempo estaba trabajando en Rick and Morty, estaba trabajando en la tercera o en esa época era la cuarta. Estaba trabajando en la cuarta temporada, entonces me invitaron, pero bueno, ese fue el año que, bueno, pasó todo eso, el gran, ¿cómo lo llaman ustedes? El estallido. El estallido social. Y por lo mismo, pues no pude ir ese año a Chile Monos, pero pues quedé en buen contacto con los Chile Monos. Me presenté esa época por Zoom y nos seguimos viendo a partir de esa época, como que nos encontramos aquí y allá. Y luego ellos vinieron, bueno, yo en realidad vivo en Vancouver, no vivo en Colombia. Y aquí en Vancouver ellos hicieron una edición hace 2 años. Y bueno, estuve presente en esa edición y estuve pues, también ayudándoles un poquito. Entonces, pues sí, me siento bastante amigo de la Casa Chile Monos. Sí, totalmente. Mira qué bueno. Sí, pues míralo. Oye, Miguel, bueno, antes de irnos de lleno a tu carrera actual y lo que estamos haciendo, aquí todos parten desde el inicio del gusto del arte, el dibujo. ¿Cómo fue tu infancia o cómo empezaste con los dibujos o el gusto por ellos? Creo que vienen de un par de lugares. Uno, que claramente soy un niño que creció con la televisión. O sea, fui un niño muy pegado a la televisión. Entonces, creo que en parte por eso, y especialmente que, bueno, también fui niño en los 90s y en los 90s tuvimos un fenómeno muy interesante en Colombia que fue la perubólica, que era como que todas estas personas que, sabes que la televisión era por antena, entonces estaban vendiendo los teleoperadores o los cableoperadores, estaban vendiendo antenas, le vendían antenas y venía mucho canal del Perú en esas antenas, eran canales que le llegaban a uno de gratis. Y en el Perú pues llegaba Frecuencia Latina, que presentaban básicamente pura animación todas las mañanas, en las tardes también presentaban animación. Entonces por ahí empezó la cosa. Y lo otro es que siempre fui muy de dibujar, entonces mi mamá, y lo que hacía era que yo tengo 2 hermanos mayores, mi mamá me guardaba los cuadernos que mis hermanos no habían usado para que yo dibujara en esos cuadernos, entonces pues yo me la pasaba dibujando en esos cuadernos, entonces siento que una cosa se unió con la otra. ¿Qué dibujaba ahí? Ay, bueno, cuando era niño, bueno, tenía como varias cosas que dibujaba, pero bueno, cuando era muy niño no sé por qué estuve muy pegado como a la campaña libertadora, que no sé.
sabes que claramente pues a uno le enseña mucho, bueno, especialmente en la parte más arriba de Sudamérica le enseñan a uno mucho que la historia de Bolívar, sabes que liberó las 5 naciones y tenían un montón de batallas que yo claramente conocía por el colegio, ¿no? Que la batalla de Boyacá, entonces me gustaba mucho dibujar como esas batallas de libertadoras. Eh, pero luego fui cambiando y mira que como eran peleas y eran batallas y pues tendían a ser pues, violentas porque sabes que habían muertos y la cosa. Luego me dio como por empezar a dibujar así como unas cosas como muy violentas, dibujadas así como muchas guerras y muchas peleas y bueno, en esa época pues también llegó a mi vida Dragon Ball. Oh, Y pues, también hice ay, lástima que no lo tengo, o quizás te lo puedo mostrar, pero hice un cómic que era como un torneo, ¿no? Como un torneo de ah. peluches. Entre esos claramente estaba Goku, ¿sabes? Era muy raro porque estaba Goku, pero también estaba Simón Bolívar, era completamente ridículo. Y bueno, y también por esa época me alcanzó a tocar Street Fighter, me tocó Mortal Kombat, entonces tenía como una versión de Kung Lao. Tenía una versión muy criolla de Kung Lao, era como Kung Lao, pero tenía como un sombrero volteado, ¿no? Era una combinación de muchas cosas. Salía como una especie de Sub-Zero, así como todo muy mezclado. Ah, qué bueno, qué entretenido. Aquí harto se ha dado también el cómic, claro, uno hace como cómic de algo que le gusta y se da mucho como con Pokémon, como que hicieron sus propios cómics de Pokémon también. Sí, mira que nunca fui ultra fan de Pokémon, pero siento también es que me llegó como a una deshora, ¿sabes? Como que Ah, ya sentía que yo estaba demasiado grande para Pokémon y era como, no, a mí no me puede gustar Pokémon, eso era para los más niños, según sí, yo. sí, es un público más infantil Pokémon. Sí, entonces siento que me llegó muy a destiempo. Ah, ahí está. Oye, a medida que te fuiste desarrollando con el dibujo, el arte, ¿en la escuela tuviste talleres, hacías cómics para la escuela o algo así? Em, Estuve, bueno, un tiempo, pues como mi mamá y mi papá, ambos, como que se dieron cuenta que sí me gustaba como mucho el asunto de dibujar y me la pasaba dibujando. Finalmente ellos me metieron a unas clases. Entonces yo tomé clases de óleo, fue lo que hice. Entonces, duré mucho tiempo pintando al óleo y bueno, era muy raro porque claramente yo estaba ahí en la dualidad que mis clases eran los sábados en la mañana. Oh, claro. Y pues los sábados en la mañana era la mejor franja de animación. Entonces Sí. yo tenía como una dualidad, era porque me estoy perdiendo toda la animación que quiero ver solo por estar Oh, en estas verdad. clases. Pero finalmente, bueno, como que el man me dejaba ver a veces televisión ahí. Yo iba ahí como una clase, ahí como con un profesor privado y el man me dejaba ver a veces televisión, ahí mientras pintábamos. Entonces como Ah. que esa fue mi estrategia para no perderme las mañanas de los sábados. Aquí antes grababa, dejaba con mi hermano o al revés, me dejaba a mí que yo grabara las series con VHS, que los animes quedaban en la tele. Mira que no tenía, sabes que no tuvimos VHS, sino mucho tiempo después el Oh. VHS ya casi no era tan popular cuando logramos tener VHS. Entonces no tenía esa facilidad. Ah, sí, pasaba. Oye, entonces a medida que dibujaba, bueno, tu familia ha estado súper claro y decir ya, tú vas por el arte porque estudiaste diseño gráfico. Estudié diseño gráfico, pero siento que fue más porque realmente no existía una carrera de Claro, animación. Bueno, animación y ilustración y no sé, cómico, nada parecido, ¿sabes? Como no existía nada parecido. Entonces lo más parecido era o te vas por el arte puro y estudiabas artes plásticas, te ibas por el otro lado, el lado oscuro es que estudiaras publicidad. claro. O que tú fueras por un intermedio que yo sentía que era el diseño gráfico, entonces yo justamente decidí irme por el diseño gráfico. ¿Qué tal estuvo el estudio de eso? Digamos que yo le agradezco mucho a mi carrera de diseño gráfico, bueno, porque duré mucho tiempo haciendo diseño gráfico, digamos, antes de dedicarme de pleno a la ilustración. Yo salí como, sabes, que tenía unas líneas de profundización dentro de la universidad y dentro de la universidad, pues yo escogí ilustración.
Entonces yo duré mucho tiempo Ah, ilustrando en la profundización, entonces agradezco mucho eso, sobre todo en esa época hacía ilustración infantil, era lo que más hacía. ah, Pero resulta que mientras, bueno, claramente pues no era únicamente ilustración lo que veía, no, también veía tipografía, veía diseño editorial, diseños de marcas, algo de fotografía, entonces agradezco porque claramente me llenó con un tipo de conocimientos que me han servido y he podido aplicar al resto de mi carrera, pero sinceramente no, nunca fui muy fan del diseño gráfico como trabajo, ¿sabes? Como salir allá a lidiar con... Sabes que los clientes de la animación son diferentes porque realmente trabajas es para proyectos, ¿no? Entonces tienes que salir y terminar un proyecto, mientras que los clientes del diseño gráfico son otro tipo de cosas y realmente no era lo mío. Entonces yo duré haciendo diseño gráfico, salí de la universidad y luego solo me dediqué a hacer diseño gráfico un rato. no era lo Pero, tuyo. uy, aburridísima, aparte aburridísima también porque, bueno, no sé, seguramente hay unas experiencias de otras personas que han sido mejores, pero pues yo terminé trabajando para el gobierno, y Ah, más presión. como parte de un gobierno terrible que me tocó, entonces Oh, terminé haciendo diseño gráfico sin corazón, ¿sabes? Entonces yo ¿cómo era, te vieron haciendo dibujos de libertario? sí, no, mal nunca se dieron cuenta de mi pasado oscuro. No, pues resulta que no, pues yo estaba muy aburrido. Mira que yo estuve 2 años trabajando para el gobierno, en esos 2 años no hice ningún dibujo que no Oh, fuera, bueno, un dibujo para mí, ¿sabes? O sea, pues hice dibujos pues, para el trabajo que tenía. claro. Porque a veces tenían dibujos, pero pues realmente yo me dedicaba mucho como a lo editorial y no, pues, estaba frustrado, me sentía ahí como aburrido. También por eso a partir de esa época sí no, ya no puedo. Siento que duré mucho tiempo, especialmente desde la universidad, porque desde la universidad mi manera un poco de combatir el aburrimiento de lo que era el diseño gráfico era hacer carteles o afiches, pues. Duré haciendo afiches, pósters, carteles durante buena parte de mi carrera, y eso era lo que más me gustaba porque eso sí lo tomaba yo como un ejercicio de ilustración. Entonces duré ilustrando bastante rato. Carteles, pero claramente cuando llegué a trabajar a la oficina del gobierno, pues eso se acabó. Claro. Y me sentía como, oiga, pero a mí me estaba yendo bien porque me iba bien haciendo carteles, hacía carteles como para bastantes eventos y justo que empecé a trabajar para el gobierno, ya no hice ninguno, en 2 años no hice Oh, nada. Entonces dije, no, tengo que cambiarlo y bueno, finalmente por eso decidí irme a estudiar. Pues yo me vine a estudiar aquí a Vancouver, justamente. Me vine a estudiar animación. ¿Te, te atreviste, renunciaste y fuiste a estudiar? ¿Por qué animación directamente y no algo más como ilustración solamente? Es que mira que cuando estaba terminando bueno, o sea, yo sabía que yo quería hacer animación eventualmente. Ilustración Ah, porque sentía que era como un paso, ¿sabes? Como era no voy a decir que sea un paso intermedio, pero siento que es como un camino válido para llegar a la animación es a través de la ilustración, ¿sabes? claro. Entonces yo sabía que eventualmente quería animar y yo alcancé incluso a hacer como algunas cositas de animación muy empírica mientras estaba en la universidad. Pero pues yo lo que quería sobre todo era poder tener una formación de animador, o sea, entender bien cuál era la técnica, o sea, yo sí quería tenerlo claro, entonces recién estaba como en esa crisis existencial de trabajar para el gobierno y no hacer nada interesante. Pues sí, no, bueno, quizás es el momento y pues estuve como buscando, duré mucho tiempo buscando como a dónde irme. Y busqué varias cosas, no solo animación. Yo había encontrado también, bueno, en esa época como que no se entendía tampoco mucho cuál era la diferencia, entonces también estaba animación multimedia, ¿sabes? Que era como toda esa animación para páginas web y todas esas cosas. Ah, ya, la interfaz. Sí, pero bueno, finalmente decidí animación clásica porque claramente era, bueno, esto es animación en papel, esto es un poco lo que yo tengo entendido, lo que he conocido de lo que es la animación, entonces me fui por eso, entonces estudié en Vancouver, en el VFS, Oh, Vancouver Film School. largo viaje. Sí, pues desde Colombia son, úchale, es que siempre toca hacer escalas porque Sí, no hay un son como unas directo. 14, 16 horas, ¿o no? Sí, como más o menos 14 horas. Sí.
12 horas y solo volando y pues más ponle las horas que estás ahí como esperando, no sé, casi Oh. te demora siempre un día en ir y regresar, sí. Oye, ¿cómo fue ese cambio? Porque de vivir a Colombia a irte a un país con otro idioma, a estudiar animación, ¿cómo fue ese tiempo? Pues bueno, siento que no solo yo, sino varios lo sufrimos, ¿no? Porque en- claramente pues nosotros, o sea, yo ya trabajaba, ¿no? Para esa época yo trabajaba en el gobierno, entonces me fui más que todo con mis ahorros, Claro. pero yo llegué justo, estaban aquí los Olímpicos de invierno en esa época, en Oh, todo más caro. 2010. Entonces todo se subió de precio terrible, entonces yo me vine con un programa colombiano que se llama el Colfuturo, que es un crédito beca, que te pagan tus estudios y luego cuando regresas te condonan una parte del préstamo, pero ¿por qué regresas? O si te quedas, pues ya no te condonan nada, pero pues entonces mi plan era, bueno, listo, estudio, me devuelvo y cuando regrese pues ahí me van condonando la plata, pero la plata que pedí, en el momento que la pedí pues era, digamos que parecía que estaba bien, funcionaba, pero ya con todo eso, la alza del dólar y demás, pues no me fue tan bien. Entonces sí vivía muy al día. Bueno, Oh, mi mamá también me ayudó, me prestó una plata porque yo estaba muy en la mala en algún momento. Y bueno, eso por el lado económico, también por el lado que, bueno, yo en realidad, sabes, como sé que las generaciones de ahora vienen muy preparadas en el inglés, pero pues mi generación no baila. No, con nada, entonces también siento que fue una terapia de choque de venir aquí como a aprender inglés a los tramacazos. a la pura práctica. Agradezco mucho que, bueno, habían otros estudiantes, en mi promoción habían otros estudiantes, especialmente a un estudiante mexicano, un amigo Cristian, que lo quiero mucho, y yo sí, apenas yo dije, no, apenas lo vi, es la primera vez que lo vi, le veo que tiene una camiseta de la Virgen. Y yo dije, no, este raza, este va a ser mi amigo para toda la vida. Yo le dije, no, mira, compa, tengo un problema, yo casi no entiendo el inglés, pues necesito que me ayudes. Y él, yo creo que básicamente él fue mi traductor de todas esas, de todo mi primer año, yo creo que él era mi traductor de las clases. Si yo no entendía algo, pues ya él me lo explicaba. Y bueno, y la otra ventaja era que, bueno, pues una cosa es como una clase muy teórica, quizás no la entiendes, pero pues cuando ya estás viendo los dibujos, pues ya entiendes los dibujos, ¿no? O sea, era como poder, yo creo que podía, yo me sentía capaz de leer los dibujos fácilmente, lo que quizás no podía entender era a veces la teoría, Claro. pero bueno, mi compa Cristian me sacó adelante. Oh, salvado ahí. Sí, ahí Sí, aprender a la pura práctica el inglés. Por eso preguntaba por el choque cultural, tanto ya sí, como no, en la vida. total, Fuerte. total. Oye, cuando terminaste el estudio ahí en Vancouver, ¿trabajaste al tiro algo en animación? ¿Cómo se te dio? No, es que mira que yo terminé aquí, pero pues como tenía ese crédito, pues me volví para Colombia y cuando regresé a Colombia regresé como un poco como mercenario, porque era, digamos, ¿Ya? una de las personas que estaba formada, que sí tenía una carrera de animación, entonces algunos proyectos de animación que estaban empezando, pues como que mi perfil era bastante interesante, entonces estuve como Ah, ayudando en varios proyectos en Colombia. Estuve así un ratico y ya bueno, después también me llamaron para dictar clases, entonces estuve siendo profesor bastante tiempo en las universidades en Colombia, estuve en varias universidades dictando animación sobre todo. bueno. Bueno, finalmente hasta que bueno, ya es que hay unos proyectos, pero ya vieron algunos estudios y era como, oiga, pues, ¿por qué no se queda aquí más bien? Entonces ya estuve un tiempo en un estudio que se llamaba Hierro, ahí digamos como que sí estuve haciendo dirección de animación durante bueno, un proyecto, estuvimos ahí en un proyecto y luego estuve haciendo, era un proyecto de 3D, pero pues yo hacía la parte 2D, tenía un componente 2D muy pequeño, entonces también estuve trabajando en ese componente 2D de una serie para ese estudio. Con Hierro, que también son muy buenos amigos, todavía he trabajado algunas cosas con ellos, a pesar de que ya no soy parte del estudio. Y luego me llamaron para ser parte de otro estudio, que era un estudio que estaban haciendo en Bogotá, que era un estudio pues como muy ambicioso, digamos, estaban haciendo como unos proyectos muy ambiciosos, entonces consiguieron como unas personas como muy talentosas en su momento, pero siento que también por un choque de egos y mala administración y eso, Oh, ese estudio colapsó.
Yo me fui justo antes del colapso porque, bueno, yo estaba en esa época, yo tenía mi serie, ¿no? Mi serie esta que te cuento, Las Crónicas Elefantiles. Y justo que empiezo a hacer esa serie, y yo quería dedicarme sobre todo a mi serie y pues el estudio estaba como enfocado a hacer servicios. Y pues a mí nunca fui muy fan de los servicios. Ahora siento que los servicios ahora están como un poco más regulados, pero en esa época pues los servicios tenían muy poca regulación, entonces a veces ni siquiera teníamos crédito, ¿sabes? Oh, Era como, estamos trabajando a nada por monedas y al final ni siquiera tenemos los créditos, no se me hacía justo. Y pues yo ya. también tenía una movida quería hacer como cosas más independientes, entonces pues decidí como no, pues yo como que ya no quiero seguir en el estudio y decidí pues como bueno, también siento que la administración que estaba teniendo el estudio no se me hacía la mejor y siento que no me gustó la dirección para la que el estudio estaba yendo, entonces también por eso decidí como que me salgo del estudio y justo que me salgo del estudio en esa época me ofrecen un trabajo aquí de regreso en Canadá. Vengo justamente a trabajar en esa serie que nombraste al principio, de los Jake y los Piratas del Nunca Jamás, perdón, Capitán Jake y los Piratas del Claro. Nunca Jamás. Bien, O sea, antes de irnos a eso, bueno, mencionamos también las crónicas elefantiles. El origen de esto, ¿cómo te dio? Ganaste, de hecho, premio India Catalina en el 2019 con esto, ¿no? ganamos en 2 años diferentes. Con la primera temporada ganamos una vez y con la segunda temporada ganamos otra vez. Mira que es uno de los proyectos que más quiero y es uno de los proyectos que, digamos, como que menos, ¿sabes? Como los demás, otros proyectos que he tenido, como que los llevo pensando durante años y tengo la historia guardada. Este nació más como una cosa muy orgánica y era que un día fuimos a cenar con un amigo que había sido mi profesor de la universidad, mi profesor de ilustración infantil de la universidad, Carlos Riaño. Estábamos cenando con él y él me estaba mostrando su libreta de bocetos y le vi un dibujo de una sirena en una taza de café. ¿Ya? Y yo le dije, oiga, aquí hay una historia, o sea, claramente yo, ¿sabes? Como que la pude ver muy fácil, era como aquí claramente hay una historia. Entonces le dije, venga, diseño el otro personaje, como que hice el guión ahí muy rápido. Yo creo que el primer capítulo, desde que yo vi la ilustración, perdón, de Carlos, hasta que terminamos la animación, yo creo que pasaron como 2 semanas. ¿Sabes de esos proyectos que... ¡Oh, qué rápido! Sí, hay que hacer esto. Y simplemente lo hice porque dije, bueno, esto es una buena idea y siento que es muy fácil de hacer. Entonces era un capitulito de 1 minuto, lo hicimos muy rápido. Con un par de amigos también me ayudaron, también pues para terminarlo rápido. Lo grabé ¿sabes? Como que dije, siento que funcionaría mejor sin la taza de café, no es una ilustración, sino es una taza de café real. Entonces lo grabé, tenía una amiga que tenía una cafetería, tenía un café, sí, cafetería, café. Y lo grabé allá en el café de Nina. Y resulta que pues Nina también se clavó en el proyecto, entonces claro, porque su esposo también es director de fotografía, es fotógrafo. Entonces también como ellos, venga, hagámoslo así. Entonces ellos también se clavaron, pusieron las luces, hicimos como todo el set. Entonces fue como un trabajo muy bonito y muy rápido y pues realmente solo queríamos hacer 1 minuto. Y justo que terminamos y en esa época había un programa de ese gobierno de ese entonces que se llamaba el Crea Digital y estaban buscando microseries. Y era como, esto es el piloto de una microserie y solo necesitaban el piloto. Así que bueno, presentamos ese como piloto y gracias a ese ganamos y hacemos 6 capítulos y luego un par de años después una productora se nos acerca y es como, oiga, ¿no quisieran hacer una temporada completa? Porque estaba el mercado de coproducción de un canal público en Colombia que se llama Señal Colombia. Y nos presentamos y ganamos, entonces hacemos una temporada, ya hicimos 20 capítulos más, sumados a los 6 primeros eran 26, y un par de años después hacemos la segunda temporada, entonces al final tenemos 52 capítulos. ¡Oh, genial! Y pues como es un trabajo documental con niños, pues es un trabajo que fue muy bonito en general, fue muy bacano trabajar con los niños. La primera temporada la hicimos sobre todo desde Bogotá, pues como muy centralizada un poquito, digamos.
Y para la segunda temporada fue mucho más difícil porque, bueno, dijimos, oiga, no, abramos un poquito el panorama, entonces nos fuimos como a los rincones. No voy a decir que al rincón más inhóspito de Colombia, pero sí nos fuimos por lo menos a los rincones geográficos, tratamos de subir un poquito, ir como a los cuatro lados, como para encontrar otro tipo de historias, ¿no? Y Claro. claramente pues nos encontramos con unas historias que son mucho más complicadas y pues claramente sí nos tocó el corazón de una manera increíble. Oh, qué genial. ¿Qué tal la recepción del público, los familiares? ¿Se han acercado así como, oh, yo vi esto cuando niño? Es una serie que sigue siendo muy querida. Mira que ya fue la última temporada es del 2020. O sea, ¿Ya? se presentó en el 2020, pues ya tiene unos años que no la seguimos haciendo porque era muy difícil de hacer. Tenía mucho, era una complicación por no se le era porque, bueno, también sabes que cada capítulo tiene un ilustrador o un artista diferente. Entonces era como, ¿sabes cómo era planear toda una biblia de arte para un minuto? Claro. Entonces era complicado hacer, nos tocaba hacer, todos los fondos eran en video, entonces nos tocaba hacer como todo el set, entonces era como una producción única para cada uno de los cortos, entonces se volvía muy complicado. Pero no, pues a los niños todavía hablamos o estamos en contacto con algunos. Claramente pues ya hay unos que ya son unos señores o señoras. Claro. Pero ya son señoras. Normalmente en esa época tenían entre 6 y 11 años, o sea que ya algunos están como entrando a la mayoría de edad. Claro. ¿Algún Pero no, capítulo particular que te guste mucho? A mí me gustan todos, siento que a mí me gustan todos. Hay unos que claramente yo los siento como un poco más, es que siento que hay unos que tuvieron habían unas historias detrás que eran como que eran más particulares que otras y pues claramente pues como que no se llegan como a conocer, digamos como que hay un contexto que no se conoce, pero pues hay unas historias que a mí me gustan. Por ejemplo, bueno, particularmente Martín, siento que es el primer episodio que hicimos. Martín es el hijo de un muy buen amigo mío, entonces también era como, Ya. Hay un cariño ¿sabes? especial. Sí, es un cariño especial y fue el primer capítulo que hicimos y el primer capítulo que hicimos también. Mira que todos los capítulos son documentales, pero pues el primer capítulo tiene una historia que nosotros escribimos, las demás historias sí salen de ellos, pero el primer capítulo sí la escribimos nosotros, pero pues porque como yo quería un poco que eso se sintiera más real, yo lo que hago es que le cuento esa historia a mi amigo, para que él le cuente esa historia a Martín, y es como se conocieron ellos dos, ¿no? Cómo se conocieron los papás, con sus Ya. papás. Entonces le dije, oiga, ¿le puede contar esta historia a Martín como si esa fuera la historia real? Y Martín me recuenta esa historia, pero claramente, sabes que hay como un pequeño teléfono roto en lo que la historia que él la historia que le contó mi amigo versus la historia que él me cuenta. Y cuando me la contó fue perfecta, porque siento que tenía el tono perfecto, o sea, todo me funcionó. Esos proyectos que digo, pues todo funcionó a la maravilla, ¿no? Es como que... Oh, qué bonito. Ah, qué bueno. Muy buen proyecto, programa tuvo ahí, amigo. Oiga, Sí, si lo quieren, bueno, voy a ¿dónde está? hacer una cuñada publicitaria, se Sí, puede sí, ver, por supuesto. se puede ver si entran a rtvsplay.co, ahí pueden ver toda la temporada. Está bloqueado, estas son las cosas, ¿no? Esto es un canal público, así que está bloqueado para Colombia, pero No. el que tenga VPN, sí, que tenga VPN, si no, escríbanme un correo, a ver. Sí. Oye, es lo mismo. Te dije que tenías otros proyectos, otros programas cortos y series que no puedes encontrar. Por ejemplo, tenías este de 1% por envase. Bueno, sí, por lo que ahorita está en contrato con la distribuidora. Ah, ya. Por eso no va a estar disponible en algún tiempo, pero es un corto que también terminamos ya hace un ratico, se lo terminamos en el 2023. Ah, solo ya. Es un cortometraje. Y mira que, por ejemplo, ese cortometraje, a diferencia de las crónicas elefantiles, duramos casi 11 años en hacerlo. Oh. La historia se me ocurrió mucho tiempo antes, pero lo traté de hacer la primera vez, no logré conseguir los fondos, luego finalmente cuando parecía que estábamos encaminados a hacerlo, nos presentamos a una convocatoria en la que me sentía muy seguro porque pues como que hicimos los pasos correctos
llegamos hasta el último filtro, igual no nos la dan. Entonces era como, no, pues ya voy a enterrar este proyecto y finalmente por allá en el 2019 lo desenterramos ahí por cosas de la vida y bueno, por eso terminamos haciéndolo. Oh, qué buena. ¿Y Omega Máximo? Me Y tinca Omega mucho. Máximo es una serie que, bueno, también, justamente a diferencia de las crónicas que los gentiles ya llevamos también casi 10 12 años trabajando y la Omega Máximo es una serie de mechas en Sudamérica. Sí, bueno. Y llevamos un tiempo trabajándole. Al principio, pues claramente este es un proyecto que le trabajamos por raticos con un amigo mexicano que justamente conocí aquí en Vancouver, que se llama Juan Arenas, alias Robot Soda, con el que llevamos trabajando un buen tiempo. Y al principio, pues como que solo le trabajamos por raticos, pero pues claramente ahora se empezaron como a ordenar las cosas y bueno, luego nosotros, digamos, como que pusimos este proyecto en manos también de un estudio colombiano que se llama Dinamita Animación, con el que yo trabajo y hemos trabajado, ellos trabajaron en las crónicas, trabajaron en una porción por envase, trabajan en Omega Máximo, trabajan en el nuevo corto que estoy haciendo, entonces como que es un estudio con el que también tengo mucha familiaridad y amistad, entonces ellos dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos como un teaser? Entonces hicimos un teaser, justo que estamos terminando el teaser y en esas hay una convocatoria del gobierno que es esta Crea Digital. Ya, de Con nuevo la la que suerte estamos- ahí. Y o sea, hemos tenido también, pues como, ¿sabes? Yo lo que siento es como siempre hay que tratar de tener un proyecto a la Sí. mano y cuando la convocatoria sale, pues ya lo tienes ahí, ¿sabes? Es como, si las cosas se te dan es porque le has estado trabajando. Entonces claramente nos presentamos y bueno, con eso ya pudimos hacer un teaser, hicimos desarrollo visual, entonces como que sí siento que el año pasado es donde más se movió la serie y pues vamos por buen camino, siento yo. Sí, bueno. El teaser que subieron a YouTube me gustó mucho. Dije, "Oh, quiero ver esto". Sí, sí, no sé cuál subieron finalmente, porque pues, finalmente nosotros no subimos, la convocatoria Tienes subió. razón, el canal era de ministerio directamente. Sí, pero ¿Verdad? mira que ese fue el teaser que hicimos para hacer el teaser. Ah, ¿Sabes? ah, ya. O sea, nosotros hicimos un teaser que originalmente que era más bien como una especie de collage de escenas, que se convirtió en nuestro proof of concept, ese fue el que subieron, pero tenemos un teaser ahora. Y bueno, ya Oh. hemos avanzado bastante, ya tenemos algunos capítulos escritos, hemos estado trabajando con un guionista, Humberto Cervera, en México. Estuvimos mucho tiempo trabajándole sobre todo como al desarrollo visual, con, con el Navi, con Sergio Navajas en México. Entonces le hemos estado dando parejo a las cosas. Y pues ahorita lo que estamos como en vista al futuro, lo que queremos hacer es, primero construir un poquito de la fanbase, pues como para no... Siento que es una historia que gusta y pues donde lo hemos mostrado ha gustado mucho, entonces queremos como seguir construyendo esa fanbase lentamente y lo que queremos tratar es de sacar un piloto, eso es lo que nuestras metas próximas. Ah, me imagino. Todo estaría bueno, ojalá salga bien. El corto que te vi, pude encontrar en YouTube uno que se llama The Vet. Ah, bueno, ¿Dónde nació eso? ese es mi corto de grabación de la universidad Ah, aquí de ya. Villatas. Es Oye, mi primer la corto. fluidez de animación de eso es muy buena. Cuando Muchas llegan los gracias, mire balazos, que por lo menos. lo animé en papel. Ah, Eh, mira. Eh, el cleanup sí está hecho de manera digital, o sea, sí Claro. escaneé y la pinté y la entintada sí es digital, pero la animación la hice en papel. Oh, vieja escuela. Sí, pues mira que llegué justo no sé si el año siguiente o por los años siguientes fue cuando siento que en VFS todavía siguen dictando algunas materias donde alcanzas a tocar el papel, pero pues la mayoría de las cosas se hacen ahora de manera digital o tradigital, Claro. digamos. A mí sí me tocó papel. Yo siento que es una experiencia muy bacana. Oh, sí. Hay un anime, olvidé el nombre, que no es de hace mucho, pero bueno, igual a su año 2018 por ahí, donde es un club de taller en Japón donde quieren hacer animación y lo quieren hacer de la forma antigua. Y encuentran como un taller y hacen los frames, muy bonito la verdad. Bueno, todo este trabajo ya tenías un currículum para atrás. ¿En qué momento llegaste a Bardell Entertainment? Donde fuiste a trabajar con ellos ahora. Sí, eso fue en el
2014 justamente estaba terminando, bueno, ya había terminado la primera temporada, bueno, la que llamó la temporada 0, los primeros 6 capítulos de las crónicas, y yo me había quedado enamorado de mi propio proyecto, ¿sabes? Era es lo que yo quisiera hacer, o sea, yo quería Claro. realmente seguir haciendo ese proyecto, había sido satisfacción por todos los lados, el equipo había sido muy bacano, las personas que conocí fueron muy bacanas, la manera en que trabajamos siento que pues, también nos estaba funcionando muy bien y era como algo que quería seguir aplicando. En el estudio donde estaba, pues como que no estaba fluyendo para la dirección que yo quería o nadie quería la dirección para la que estaba fluyendo. Y decidí como, bueno, listo, yo creo como que ya no, ya yo ya debería no estar en este estudio, entonces como que me salgo del estudio y justo por cosas de la vida, bueno, me llama un amigo de aquí de Canadá que me dice, oiga, están buscando gente para trabajar en una producción, que era justamente ese, los Jake y los Piratas de Nunca Jamás, y yo también siempre había querido tener un poco de formación de industria, porque no es lo mismo formarte de manera independiente y tener tus propios procesos, que entender los procesos de una cosa que está más industrializada y claramente pues está más enfocada a mover números. Yo también quería tener esa formación nada más para entenderla, no era mi intención quedarme aquí, yo vine porque era lo que íbamos a hacer en solo 9 meses. Entonces me sentí como, bueno, ya había hecho de mercenario en varias cosas, entonces dije, bueno, quizás puedo volver a ser mercenario por un rato, voy a ser mercenario y me regreso. Y fui mercenario, se extendió un poco ese proyecto. Y luego cuando estoy terminando pues les gustó mucho mi trabajo y fue cuando me ofrecen, oiga, tenemos otro proyecto, yo habían estado haciendo Rick and Morty en esa época aquí en Bardel, habían hecho la primera temporada, estuve trabajando en Jake durante la primera temporada de Rick and Morty y la segunda, ya habían hecho la primera y la segunda y nosotros seguíamos haciendo esa primera temporada porque se extendió. Finalmente cuando finalmente acabamos, me avisaron como, oiga, tenemos este show, le está yendo bien, no sé si quiera pegarse y en esa época pues a Rick and Morty le estaba yendo muy bien, con la segunda le había ido muy bien. Entonces fue difícil decir no, pues no. Entonces decidí quedarme para Rick and Morty, estuve de la tercera hasta la sexta y volví a la séptima un poquitico. ¿Cómo se fue ese trabajo? ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo fue todo? No, pues yo quiero mucho al equipo de Rick and Morty, quiero mucho el proceso que tuvimos. A la serie también la quiero. Solo que sí fue muy demandante y siento que sí fue muy exigente y pues claramente siento que mi vida se convirtió un poco en trabajar para Rick and Morty durante una época. O sea, fue muy duro, o sea, era especialmente siento que la gran ventaja que tuve en esa época de Rick and Morty era que entre algunas de las temporadas, ¿sabes? Como por ejemplo entre la tercera y la cuarta, entre la cuarta y la quinta, entre la quinta y la sexta no tanto, pero teníamos mucho tiempo entre temporada y temporada porque tenían los breaks, eran muy largos. Sí. Y gracias a eso yo podía aprovechar para irme a Colombia y digamos ahí me devuelvo a Colombia, hago la segunda temporada de las crónicas, ¿sabes? Como, bueno, la primera, ¿no? Después de la temporada 0. Ah, claro. Entonces me dio tiempo como para seguir haciendo algunas cosas. Y lo otro era que, bueno, yo estaba contento con el trabajo de Rick and Morty, no, como es que yo no tenía por qué, luego no me puse aquí como, bueno, voy a buscar trabajo entre una temporada y la siguiente, pues yo ya sabía que volvía a la siguiente, entonces yo les dije, no, manden el contrato cuando lo tengan listo. Mientras tanto, voy a estar en Colombia haciendo este proyecto. Entonces me sirvió mucho porque sabes, como que estaba saltando, yendo y viniendo entre cosa y cosa. Entonces, sí, pero pues claramente una cosa era que sí me estaba, bueno, y no solo a mí, sino siento que a mucha gente pues sí la estaba consumiendo porque pues sí nos tocaba trabajarle muy, muy parejo a Rick and Morty, especialmente que con cada temporada sabes, como que la cosa se hacía más compleja, más grande, más personajes, cada vez Sí. las aventuras se volvían más difíciles de manejar. Entonces nunca hubo un momento de respiro, digamos, o sea, siento que hay algunas temporadas que, bueno, sabes, como que empiezas, no, siempre estábamos en llamas, o sea, siempre estuvimos en llamas. Por supuesto aprendí mucho y pues agradezco mucho su experiencia. Y bueno, y también que había otra cosa, era que yo ya tenía mi serie, yo ya estaba empezando mi corto, tenía otras cosas pasando.
Y en una época que también es la época, no sé, como tipo 2019, 2020, donde me empiezan a como a invitar a un montón de cosas, pero siempre me invitan porque soy el animador o el colombiano que trabaja para Rick and Morty, ¿sabes? Claro. Y yo también estaba buscando como un poquito de separación, porque yo también necesito, y, pues, o sea, también necesitaba como que la gente me identificara más por mi trabajo como independiente, entonces yo les hacía, bueno, y lo conocen los chilemonos que lo vieron de primera mano. Bueno, a continuación el animador de Rick and Morty. Sí, hola, yo trabajo en Rick and Morty y les vengo a mostrar una serie que se llama Las Crónicas Elefantiles. Está Una bien. hora de... Y bueno, y lo hice así, pero bueno, gracias a que, bueno, Las Crónicas Elefantiles, pues es un programa muy querido, entonces nunca tuve quejas. ¿Sabes? Ah, Como bueno. nunca tuve que era, pero porque no nos dijo nada de Rick and Morty, era, pero pues, ¿qué quieren saber? Al final era, pero ¿qué quieren saber de Rick and Morty? O sea, pues sí, Rick and Morty muy bacano, pero pues, ¿qué quieren saber que les pueda contar yo? Siempre me preguntaban, ¿qué va a pasar en la siguiente temporada? Esa información yo no la sé, ¿sabes? Como, Claro. yo era una información como que terminaba siendo como muy laboral, o sea, era como una cosa que Sí, le puede por eso importar a quise un como que habláramos más productor. de tu carrera en general, pues no solamente de eso. Por eso hablamos de la crónica elefantil. Sí, claro, claro. Pero entonces sí, siempre me hacían algunas de esas preguntas, pues claramente cuando me invitaban a algunas cosas que claramente yo sabía que eso es lo que iban a saber de Rick and Morty, pues yo les contaba lo que más podía, pero pues hay unas cosas que uno, yo ni las sabía, dos, pues era información, que alguna era información que tampoco podía compartir, ¿sabes? Como, Obvio, por contrato. sí, pues yo claramente yo conocía todos los episodios antes de que saliera, pero pues no me iba a tener. Ahí estén pendientes del episodio número 7, no, pues claro que no. No, mucho. Oye, hablando fuera de lo que es animación, de los que has trabajado ahí, viendo tu página en Instagram, vi que hiciste varias ilustraciones para la revista Cucú. ¿Cómo se llama? Ay, bueno, qué bueno que hablas de la revista Cucú. Bueno, la revista Cucú es una revista para la primera infancia ahí colombiana y mira que Ajá. los conocí cuando estaban, o sea, llevaban un poco tiempo trabajando y al principio yo empecé haciendo ilustración porque, bueno, yo lo que hacía era sobre todo la ilustración que hago, yo hago ilustración, pues, digamos, un poco más adulta, llamémoslo así, pero la mayoría de la ilustración que hago es especialmente ilustración infantil y eso es lo que duré mucho tiempo haciendo ilustración infantil. Además porque escribo para la infancia, entonces después de un rato de trabajar para la Cucu como ilustrador, pues le dije a la editora, oiga, pues no sé si le interese, pero pues yo escribo algunas cositas, no sé por qué no me deja, por qué no me da la paloma de escribir un poquito. Entonces ya me dijo, pues mande a ver cómo está y le mandé los primeros escritos, creo que el primero le mandé ¿cuál fue el primero? Creo que se llama ay, ya no me acuerdo cuál fue el primero. La tienda colorada quizás. Bueno, y le mandé y le gustó mucho cómo escribo, que realmente yo lo que hago es, a mí lo que me gusta es hacer rimas. Ah, Eh, ya. entonces he hecho, pues lo que siempre hago es hacer rimas, entonces hago rimas y pues al mismo tiempo que hago rimas, las ilustro también, entonces pues es el trabajo que he hecho con Cucuy ya, pues ya llevamos, no sé exactamente cuánto tiempo, pero calculo que más de, no sé, 5 o 6 años ya que trabajando. Oh. Trabajo no en todas, pero pues trabajo en la mayoría de las revistas, sale cada 3 meses, donde normalmente escribo e ilustro. Oh, qué bueno. Sí, se veía como que te gustaba mucho el trabajo, las publicaciones que subías. De hecho, tienes una ilustración, si no me equivoco, con hartas cosas bien chilenas para la revista Q. Me salía como y varias Mire, cosas. sí, es que mira que, bueno, se unen cosas con cosas y es que me gusta mucho el tema me gusta mucho el tema de los Andes, específicamente, Mm. me gusta mucho lo andino. Tienes como un Eh, tipo de ilustración bien andina, de hecho, o sea, o latinoamericana, por decirlo de alguna forma. Porque no sé si viste este juego ecuatoriano de fútbol que se llama el Despelote. no lo conozco. Ah, ya, salió un juego como animación en 2D. O sea, de 3D, 2D. Y sentía como que hay una cierta familiaridad en el tipo del color o el tipo de ilustración que es Ay, pues como voy a sea muy buscarlo. americana. ¿Se llama así el despelote? A ver, lo voy a Es buscar ya. bonito, es un juego que trata cómo clasificó Ecuador al Mundial del 2002 Ajá. y te muestran todo de una manera muy nostálgica. Entonces me evocaba algo similar como en el arte. Dije, mira que
¿Es Está un bonito. videojuego o es un juego de mesa? Videojuego. Yo encuentro que es un juego de cartas. No es que se parezcan en nada, pero me evoca una sensación similar de como el arte latinoamericano. Ay, bueno, voy a ponerle un ojito. Sí, la Sí, historia es mira bien bonita. que sí, pues como que el tema andino siempre me ha gustado, entonces, digamos, como me gusta mucho esa zona andina de, no sé, como Bolivia, Perú, Ecuador, me parece muy bacano, y luego pues ya empecé a conocer Chile, siento que también Argentina, o sea, como todo lo que está replegado a través de los Andes me parece muy bacano. Y siempre que me dan el chance de escribir, por lo general la ventaja es que siempre me ponen como una tarea, ¿no? Entonces la tarea es, por ejemplo, estaban haciendo una, en Colombia hay muchas tiendas, cuando digo es como tiendas le conocen como las misceláneas, que son las tiendas donde venden de todo, Ah, ¿sabes? ya. Que te venden, no sé, desde cosas de comer, ¿sabes? Como abarrotes hasta juguetes, cosas de Claro. papel, o sea, ¿sabes? Como venden de todo. Esa tienda es muy popular, entonces hicieron un especial. Cada edición de la Cucú tiene digamos que está inspirada por algún elemento particular y creo que la de esas eran las misceláneas. Y yo quisiera, como, me gustaría tener una miscelánea que fuera andina, entonces lo que traté de hacer era como buscar Ah, algo de cada país. ahí está. Y si sientes como que estoy como investigando. Entonces como que sí metí como cosas de muchos países. Entonces como que si te das cuenta hay como un montón de como Sí. elementos de, pues hay unos de estos cabezones, ¿sabes? Como... Sí, con razón. Hoy también te vi algo de varias publicaciones sobre sostenibilidad económica. Bueno, pero eso sí fue más como una campaña, bueno, eso fue ¿Mm? un proyecto muy interesante que en esa época, bueno, Colombia están haciendo una campaña sobre sostenibilidad. Y esa sostenibilidad, para esa campaña estaban utilizando de referencia, hay un islote, ¿cómo se llama este islote? Bueno, aquí no, allá en Colombia, porque estoy en Macul, están haciendo tiene un islote donde ellos tienen un modelo de sostenibilidad muy interesante porque el islote es muy pequeño y ellos mismos mantienen el islote a partir de su proyecto de sostenibilidad, entonces ellos son como muy prácticos con el manejo del agua, con el manejo de los residuos, con el reuso de las cosas, darles una segunda vida a las prendas, ¿sabes? Como si lo tienen muy claro porque pues de todas maneras ellos viven, o sea, de que ese islote funcione es gracias a su manera de hacer las cosas. Entonces, lo que hicimos, bueno, ellos hicieron una gran investigación con el islote y saliendo, digamos, del islote, lo que hicimos fue como sacar como algunos tips. Entonces estuvimos como sacando tips del islote y estuvo bacano porque, bueno, fui parte de un poco del equipo creativo de esa micro campaña, digamos que yo no tenía que ver con Claro. Bancolombia, pero pues a través de la agencia de publicidad que lo estaba haciendo, de la agencia de publicidad en Colombia, entonces pude trabajar en ese proyecto. Entonces hoy estuvo Ah, muy bacano, eran pequeños tips de sostenibilidad. sí, está bueno. Este islote, les voy a conseguir el nombre del islote, creo que se llama Santa Cruz. Sí, está bonito la ilustración. Santa Hoy. Cruz del Islote se llama, es un islote Ya. de pescadores y pues ellos es un proyecto muy bonito que ellos tienen ahí. O sea, ellos mismos, digamos que todos los trabajos, los sueldos, son como una comunidad y está muy bacano como su modelo. Qué bueno. Oye, Miguel, ¿en qué estás ahora? ¿Y qué proyectos se te vienen a futuro? Bueno, ahora mismo pues estoy trabajando en un proyecto con Dinamita, tengo un proyecto pequeño que va a salir pronto con Dinamita, pues, como un proyecto para cliente, digamos que ahí estamos haciendo unos servicios. Trabajo para Teen Titans Go, en la serie de Teen Titans. Ya. Trabajé en la temporada 2 y en la temporada 5, en la temporada 2 hice un cameo ahí, quiero decir un cameo hice un par de escenas y en la 5 sí estuve trabajando casi toda la temporada y volví ahora para la 10ª. Ya. Y bueno, estos solo son como
pequeños gigs que estoy haciendo, pero realmente lo que estoy más enfocado, estoy haciendo un cortometraje. Eh, es un cortometraje justamente, como ya te dije, me gusta mucho este tema andino. Estoy haciendo un cortometraje sobre la superstición en la minería andina. Ah, qué buena. Son muy supersticiosos los mineros, entonces se me hizo un tema muy interesante. Entonces tengo es una cortometraje de fantasía oscura que comienza justamente con una mina. Oh, qué interesante. Entonces sí es un corto pues como muy rural, también quiero decir, autoral también, se llama Entreverado. Ah, ya. Y yo creo que estaremos terminándolo como en el primer semestre del próximo año. Ah, bueno. Se viene entonces. Sí, pues sí, ese es el proyecto en el que, al que más le estoy dedicando mi tiempo ahora. Ah, qué bonito. Oye, ¿sabes qué? Hablando de trabajar animación y frame, me fue inevitable, hablando ya que eres de Colombia, cuando se Ujú. dio esta noticia de la que había dicho que había trabajado en Los Niños y la Garza. Galdino. ¿Viste esa noticia? Sí, claro, es un tema que aparte me gusta mucho, me gusta Ya. mucho ese tema. Me gusta mucho ese tema, no tanto por lo que ella haya dicho o no, sino es muy raro que claramente siento que hay un objetivo de muchos animadores es trabajar en la industria y en cualquier industria, pero Claro, ella decidió que quería la industria sabes, como Ghibli. Pero se me hizo muy raro que, sabes, como hubiera podido llegar a la decir, tele. sabes que siento que claramente, bueno, primero un desconocimiento del sector, siento que Claro. si hubiera quizás tenido un poco más de conocimiento del sector, quizás no hubiera dicho lo que dijo, pero lo que se me hace, sabes que la parte que yo tomo que se me hace muy curiosa es como el gran sueño es trabajar en Ghibli y ella explotó ese sueño y que haya explotado tanto, eso me hacía muy raro porque era como, hay bastantes trabajadores en las industrias, hay bastantes trabajadores latinoamericanos y colombianos en las industrias, pero justamente era como ese, siento que va a ser un sector que no se ha tocado, no hay tanto colombiano, sobre todo en la industria japonesa y supongo que también tiene que ver por un asunto de idioma. Aunque pues yo ya sé que hay bastante gente que ya está haciendo anime, o sea, como Sí, supongo que sí. más desde el lado americano, pero siempre se me ha hecho un tema muy curioso, siempre será mira, o sea, fue nuestro meme durante mucho tiempo. Me imagino, sobre todo en animación. Sí, o sea, y aparte, ¿sabes? No era que anunciaron que Colombia va a ser el invitado de honor en Annecy el próximo año. También yo me quedaba pensando, ella de todas maneras se hace parte del sector de alguna manera, ¿no? Era como, Claro. sí, no quiero juzgar a nadie, pero pues claramente ella movió, ¿sabes? Como nadie con su propio proyecto había logrado mover tanta difusión de otros, ¿sabes? Como de tanta prensa, como Sí, porque fue un tema que fue o sea, se volvió muy viral en Colombia, incluso para personas que no tenían nada que ver con la animación. sí, po. Entonces, sea lo que sea, movió un tema ahí, movió cosas y yo decía, no, o sea, ya, ¿sabes? Hay gente que se preocupó por entender un poco más, oiga, pero porque, o sea, si hay otro tipo de animación y en esa época se hicieron como que también, bueno, o sea, yo no quiero parecer como un cuervo ahí Claro. comiendo el cadáver, pero pues, después hubo un pequeño boom de que sí yo tuve algún par de gente que quería conocer, ahora que queremos saber de personas que sí están en la Me industria imagino. en realidad. Entonces como que sí tuve la oportunidad de hablar un poco de lo que sí es el trabajo en la industria, porque la gente, ¿sabes? Como era, fue un poco la manera de contrarrestar el impacto que había tenido la noticia de Geraldine. Sí, sí, de alguna A mí forma se se me toca el hace tema. una noticia increíble, o sea por donde sea, ¿sabes? O Sí, sea, no, como y pues, muy, pues, hace parte ya como de la idiosincrasia de sí, Colombia. me imagino. Hoy hablando de la industria y los gustos, recomendaciones que tengas, ya sea de serie, película, libro, cómic, comida, lo que quieras recomendar, cualquier cosa. Bueno, de película,
Y de cómic voy a pegar uno solo. Yo siempre recomiendo ver The King Creed. ¿Y cuánto, perdón? The King Creed se llama. Oh, me pillaste. Es un cómic muy bueno y su película, bueno, la película que se hizo a partir del cómic también muy bueno. No sé si la traducción al español es blanco y negro. Oh, no cacho. Es una película que siento que me marcó mucho en su momento. Yo ya, sabes que era como, yo ya hacía animación cuando salió The King Creed, pero ahí es cuando reafirmas las cosas como sí, en efecto, sí, esto es lo que quiero hacer. No lo dudo. Y siento que aparte me ha influenciado mucho en muchas cosas que he hecho después, ¿sabes? Como hay ciertas cosas que siempre como que a veces que estoy bloqueado, es como, ay, quiero volver a ver The King Creed para recordar que se pueden hacer cosas buenas. Otra película que siempre recomiendo es Vampiros en La Habana. Gran película. Y bueno, serie, yo siempre seré muy fan de recomendar Dragon Ball. Pero también una serie que siento que en su momento también me marcó mucho y siento que fue por la manera en la que llegué a la serie y fueron las Patoaventuras, qué los clásico. 90s. Porque mira que yo recuerdo que mis tíos tenían los cómics de las Patoaventuras y algunas de las historias que salían en los cómics. Tú sabes que para mí fue entender que hay una transición natural entre, oiga, o sea, estos manes dibujaron esto y ahora está animado, ¿sabes? Como que hubo una... Claro. Para mí era como, o sea, si yo dibujo esto, eventualmente se puede mover, era ese tipo de cosas, ¿no? Entonces entender eso desde muy niño era muy bacano, era como, ¿sabes? La fuente de inspiración, yo creo eso. Sí, una inspiración, y aparte pues esas patoaventuras estaban muy bien hechas, y las Bueno. aventuras aparte claramente sí eran aventuras, ¿sabes? Como uno que podía esperar de 3 patos, ¿no? Pues, muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas, les pasaban muchas cosas. Iban a Egipto, no sé, a buscar un faraón, ¿sabes? Como tenían que luchar contra una momia, o sea, les pasaban muchas cosas y era, pues, cosas que eran muy inesperadas y, pues, de todas maneras también inesperadas desde el humor. También el Conde Pátula, me gustaba mucho, el clasicazo. Sí, pues yo creo que esas serían mis recomendaciones. No, muy buena. Sé que en las primeras dos que mencionaste no las conocía, voy a buscarlas, voy eventualmente a verlas. Búsquela así, The King Creed con doble K la primera. Sí, ahí lo encontré, no cachaba. No, para nada. La película es muy buena, es de Michael Arias y un estudio japonés 3DC. Y el cómic también está muy bueno. Es que el cómic, siento que cuando, ¿sabes que primero vi la película antes que conocer el cómic? ¿Ya? Pero quedé tan enamorado de la película que decidí comprar el cómic y ya teniendo el cómic es como, no, sí, la película le hace mucho honor al cómic y el cómic. Qué bueno. Sí, bueno, y también soy muy fan de Scott Pilgrim. Ah, ya, muy buena. ¿Qué te pareció la serie que sacó Netflix después? Mira que no, es que resulta que no he tenido Netflix hace mucho, entonces acepto que he sido negligente y no he visto la última serie. Es buena, es una visión completamente diferente, la verdad, al cómic y la película que vi antes, pero está buena. Sí, la tengo ahí en mi lista de cosas por ver. Pero pues claramente el original, los cómics originales y la película original también me influenciaron mucho. Sí, me imagino. Yo como generalmente también pongo una recomendación a lo que estoy viendo o algo últimamente, pero cuando mencionaste de que te gustaban hacer rimas, la mente va a funcionar tan raro. A veces me acordé directamente de Les Luthiers. No sé si los conoces. Los conozco bastante porque resulta que mi papá tenía los cassettes de Les Luthiers Ya. y cuando éramos muy niños, cuando íbamos sobre todo en viajes en carro, sabes que Ya. en carro necesitaba los cassettes porque la emisora se iba en algunos momentos cuando estás viajando en carretera, porque yo no soy de Bogotá, ¿no? Yo soy de una ciudad más pequeña que se llama Tunja. Y a veces cuando íbamos para Bogotá o cuando íbamos para otros lugares, la emisora te dura lo que estás en el perímetro urbano. Entonces, mi papá tenía muchos cassettes, entre esos, Les Luthiers, entonces escuchamos mucho Les Luthiers y pues claramente ¿sabes? Como los escuchamos una y otra vez.
¿sabes? Los cassettes eran de 90 o 60 minutos. Sí. Entonces los escuchábamos una y otra vez. También hay a propósito que mi papá también tenía Los Prisioneros. ¡Oh, qué buena! Muy bueno. Pues sí, Los Prisioneros, Le Luthiers, tenía un par de cosas más. Piero, escuchaba mucho también. Ah, bueno, Pierre también. Es un buen tipo, viejo. Sí, Sí, con lo de Les Luthiers, me acordé, bueno, quien no sepa, eran unos humoristas argentinos, comediantes, que son luthiers, pues, obviamente, que crean sus propios instrumentos, entonces hacían como varios sketches dentro de su rutina que duran justamente como 1 hora y media. Y hay una en particular que me acordaste con lo de la rima, donde están haciendo como una competencia con la rima de la vaca. Muy buena. Muy, muy buena. Sí, tienen unos muy buenos, Tienen uno de que tienen que reescribir el himno argentino. Sí, oh, verdad. Increíble, increíble. Es muy bueno. No, Esa es es, el himno del partido. sí, esa es como la parte central de esa obra, porque entre medio hay varios sketches entre medio y de vez en cuando van retomando cuando van a escribir. Oh, verdad, qué buena esa. No, Creo que son las obras de Mastro Piero, sí, más. Sí, el maestro Piero. Oye, Miguel, muy agradecido que esté aquí en el programa, de verdad, un gustazo tener a un hermano aquí colombiano, primera vez que hay creo, un colombiano aquí en este programa. Y palabrita al cierre, ¿quién haya escuchado este capítulo, Mister? Palabritas de cierre, ¿Sí? pero ¿como de qué tipo? No, para despedirse, para promocionar algo, para decirle a la gente que te haya escuchado, lo que quieras decir. No, pues muchas gracias, sobre todo, bueno, gracias a ti, Draukel, por la invitación, gracias a Dani por hacer el contacto en general, gracias a todo Chile, que bueno, cada vez que voy a Chile me reciben muy bien. El combinado, gran producto chileno. El completo, perdón, ¿cuál combinado? El completo, gran producto chileno. No, y bueno, en general, siento que Chile, gran país, siempre me siento muy en deuda. Y bueno, estoy pendiente del cortometraje, espero ya el próximo año empezar antes de que se acabe este año, seguramente ya le estaremos haciendo con un poquito de difusión, para que vean cómo está quedando. Y bueno, para los que quieran nuevamente ver la serie, hay un par de capítulos en YouTube, si buscan ahí las crónicas elefantiles, hay 10 capítulos en YouTube, pero si no, pues búsquenlo en la B pequeña, rtbcplay.co y busquen ahí las crónicas elefantiles, ahí está toda la serie. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Oh, excelente. Me adhiero a tus palabras, vean aquí el trabajo del amigo, muy bueno. Nuevamente también gracias también al Dani, Síndrome de Burnout. Saludos hermanito por hacer este contacto. Y un gustazo, Miguel. Gracias a ti y a toda la gente que haya escuchado el capítulo del día de hoy. Hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Píntame la Carita. Chau, chau.